nos fuimos metiendo en este tema muy rico y ahí está el Señor con nosotros. Y hoy queremos hablar de este tema que tiene el Romanos capítulo 8, versículo 28. Es un tema que vamos a meternos poco a poco. Romanos 8, 28 dice: sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos capítulo 8, versículo 28. Así que te damos gracias, eterno Dios, en el nombre de Jesús, y te pedimos, Padre, que nos hables al corazón, Señor. Te pedimos que en el nombre de Jesús pongas en mi boca tu palabra y que el corazón de ellos, Padre, pues sea receptivo a esta palabra, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermano. Siéntese si está de pie. Hágame el favor de sentarse en el nombre del Señor. Y queremos tocar este tema que el día viernes lo vamos a cuadrar, lo vamos a ampliar, este tema, y creo que el panorama se nos va a abrir más, el entendimiento. Esta palabra, sabemos, es una palabra que en el griego viene del griego oida, y que se refiere a un conocimiento, a un tipo de comprensión absoluta, y está en el tiempo perfecto. Es el tiempo perfecto del verbo. Se tiene ese conocimiento que estuvo en el pasado, pero que hoy está en el presente, que hoy lo conocemos, hoy lo adquirimos ese conocimiento, pero que ese conocimiento fue aprendido desde el pasado, pero hoy lo tenemos en el tiempo actual. Y San Pablo no está hablando de todos. Cuando habla de amar a Dios, no se refiere a todos. Está hablando de aquellos que han sido enseñados y quienes tienen esa ciencia cierta, esa certeza, por la cual hay una razón importantísima por la cual saben que existen. Es una razón preciosa. San Pablo no está hablando, o San Pablo cuando habla dice que Dios, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aquí es muy importante señalar esto. San Pablo no nos dice que Dios deja que las cosas sucedan, ¿verdad?, solas, sino que Dios permite que en la vida del creyente sucedan cosas buenas y cosas malas. Es un tipo de mezcla que tienen que producir algo bueno. Dios permite en la vida del creyente cosas negativas, cosas que aparentemente nos perjudican, y cosas buenas. Por eso dice, todas las cosas les ayudan a bien. En la vida del creyente entonces tienen que darse, en la vida tuya, en la vida del hermano, del creyente, tienen que darse cosas negativas y cosas positivas. Es la manera como Dios trabaja, es la manera como Dios hace las cosas. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Por tanto,
Dios no se preocupa tanto de la situación por la cual estamos atravesando, de la situación actual. En el momento actual, Dios no se preocupa tanto, porque Dios está formando el carácter de cada uno de nosotros a través de situaciones, de eventos que son complejos, situaciones difíciles, por problemas, pero también por momentos muy bonitos, muy espléndidos. Dios trabaja de esa manera porque Dios, Él tiene su mirada en el tiempo futuro, no en el tiempo presente. Dios está mirando tu carácter, está mirando tu futuro, la forma como Él está mirando, la manera como te está moldeando. Así como cuando leemos en el capítulo 18 de Jeremías, ahí en la casa del alfarero, cuando el Señor le dijo al profeta: ve a la casa del alfarero, ¿verdad? Ahí te voy a enseñar. Y pues, el profeta fue y miró que el artesano, el alfarero, estaba trabajando en la rueda. Tenía colocado allí una vasija de barro que la estaba formando, y mientras la estaba formando, pues al parecer se echó a perder en sus manos esa vasija de barro. Entonces el alfarero tomó la vasija, la empezó a moldear el barro y cambió la forma, cambió el modelo de la vasija que había hecho. Es decir, hizo otra vasija, ya no la hizo igual, la hizo de manera diferente, según le pareció a él. Y el Señor le dijo al profeta: no podré yo hacer esto, ¿verdad?, que está haciendo el alfarero, o casa de Israel. De manera que Dios no se preocupa tanto por la situación que estás viviendo. Dios permite que estas situaciones sucedan porque está formando el carácter. Por ejemplo, en el Dios, vamos a ver en el capítulo 37, 50, el relato de José. Todos lo conocemos a José, conocemos a Jacob, conocemos, de hecho es el capítulo 37, 38, 39, hasta el 50, ustedes conocen la historia de José. Nada más cito Génesis 37 al capítulo 50. Allí encontramos estos relatos bíblicos de los cuales estamos hablando, o les voy a hablar. Era malo que Jacob tuviera a su hijo consentido, a José, que lo favoreciera a José. Pues al parecer era malo. Era malo que los hermanos de José, por ese trato especial que su padre le daba a José, terminaran odiándolo. Pues sí, creo que era malo, tanto que lo arrojaron a aquella cisterna, y después terminó pues vendiéndolo a aquella caravana de madianitas, ¿verdad? Fue llevado por los ismaelitas a Egipto. ¿Era malo que José fuera llevado a Egipto? Pues sí, ¿verdad? Fue llevado como un esclavo, porque lo vendían los hermanos. Entonces fue llevado a Egipto como un esclavo. Era malo que después de haber logrado una posición de autoridad en la casa de Potifar, pues fuera echado a la cárcel por un crimen, por algo que lo señalaron que él no cometió. Pues sí era malo. Entonces a José le sucedieron muchas cosas malas, una tras otra, pero Dios obraba para bien cada cosa que le sucedía, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien.
todo lo que le sucedió a José, una cosa tras otra, eran malas, pero Dios estaba formando el carácter de José. Y después de que salió de la cárcel, pues fue llevado colocado en una posición dentro del gobierno muy relevante. Entonces, todas las cosas que le sucedían mal a José eran para bien. Por eso podemos entender, ¿verdad?, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios permite que sucedan cosas negativas y cosas positivas para formar el carácter. En el capítulo 50, versículo 19 al 20, allí José le está diciendo a sus hermanos: vosotros, ¿verdad?, ya cuando muere su padre, sus hermanos están aterrorizados porque ellos creen que José va entonces a quitar o a lastimarlos, a descargar su furia. Génesis capítulo 50, versículo 20. Ahí está. Voy a leerle. Dice: sin embargo, José los tranquilizó y con mucho cariño les dijo. Bueno, voy a regresar un poquito. Ahí sus hermanos le dijeron a José. Cuando José recibió este mensaje, se puso a llorar. Sus hermanos fueron entonces a verlo y se arrodillaron delante de José y le dijeron: somos tus esclavos. Sin embargo, José les tranquilizó y con mucho cariño les dijo: no tengan miedo, que yo no soy Dios. Ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios cambió todo para bien. Ustedes han visto ya lo que ha sucedido. Entonces, Dios ha dejado con vida a mucha gente, así que no tengan miedo. Yo voy a cuidar de ustedes y de sus hijos. De manera que José entendió que todas las cosas que le habían llegado a su vida, pues eran resultado venían de Dios. En Efesios capítulo 3, versículo 11, Efesios 3, versículo 11, ahí vamos a mirar nosotros. Conforme al propósito de Dios son llamados. Efesios capítulo 3, aquí vamos a mirarlo. Dice: esto era lo que Dios había planeado desde el principio y que había hecho realidad y que ha hecho realidad por medio de Jesucristo nuestro Señor. Así que por medio de la iglesia, los ángeles y los espíritus, el versículo: Dios poderosos de los aires, sabrán ahora que Dios es sabio en todo. Esto era lo que Dios había planeado desde el principio del mundo. En la versión Reina Valera nos está diciendo conforme al propósito. Dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, a los potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. De manera que entonces nosotros fuimos diseñados conforme al propósito de Dios. Al propósito de Dios. Aquí es muy bueno que entendamos: los que aman a Dios, los que conforme
a su propósito son llamados, conforme a su propósito, es decir, conforme al plan que Dios diseñó desde antes, ¿verdad? Desde antes de la creación del mundo. La palabra propósito en griego es prótesis. La palabra prótesis significa, ¿verdad? Una norma o un estándar. Prótesis viene de pro, que significa antes, y titemei, poner en su lugar. Es lo que significa la palabra prótesis. Según nos escogió. La palabra según es una preposición. Cuando nosotros, por ejemplo, leemos el Evangelio Mateo, Marcos, Lucas o Juan, estamos muy familiarizados a usar muy parecido el lenguaje a como lo usa el movimiento católico. El Evangelio según San Mateo, ¿verdad? El Evangelio según San Marcos, el Evangelio según San Lucas, el Evangelio según San Juan. La palabra según viene de esta preposición del término griego kata. Según, cuando nosotros vemos en el Evangelio según Mateo, estamos realmente diciendo el Evangelio kata, según, que significa según vino de arriba. Sí, el Evangelio según San Mateo lo recibió, vino de parte de Dios, vino de arriba, vino de Dios. Por eso, conforme al propósito, la traducción lenguaje actual usa el término según lo planeó, según los planes de Dios, según el propósito, dice la Reina Valera. La traducción lenguaje actual utiliza el término de según Dios lo planeó. ¿Cuándo lo planeó? Lo planeó desde antes a Jeremías, en el capítulo 1, el profeta Jeremías, por allá como el versículo 5 o 6 por ahí, dice: antes que estuvieras en el vientre de tu madre, te conocí y te di por profeta a las naciones. El Señor conoció al profeta Jeremías antes que estuviera, ¿dónde? En el vientre de su madre. Así que no vengas con que eres tartamudo. Yo te santifiqué desde antes, yo te aparté desde antes que estuvieras en el vientre de tu madre y te di por profeta a las naciones. De manera que el Evangelio, conforme a su propósito, entonces prótesis es norma o estándar, ¿verdad? Y significa, ¿verdad? Ya lo hemos dicho, colocarse o establecerse en su lugar. Por eso, Dios estableció normas, leyes. Sus normas son absolutas y eternas. Nunca van a cambiar las normas, las leyes de Dios. Él es inmutable. Así como Él mismo nunca va a cambiar. Antes de que comenzara el tiempo que con nosotros conocemos, Dios estableció el orden, el funcionamiento, ¿verdad?, físico
de las leyes del universo y de las funciones espirituales del hombre. Desde antes, mucho antes, ¿verdad? Dios colocó sus leyes, como la ley, ¿verdad?, física, la ley de la gravedad, de la termodinámica, todas las leyes. Dios las estableció y las colocó, sus normas y sus leyes, desde antes que hiciese el mundo. El mundo no es un juguete, como si Dios le hubiera dado cuerda al juguete y lo hubiera mandado al vacío a ver qué sucediera. No, Dios es preciso, Dios es eterno, Dios, ¿verdad? Por eso Dios colocó todo en un perfecto orden. Así como lo conocemos, Dios hizo todas las cosas, tanto las cosas físicas en las cuales nosotros, en el plano natural que vivimos, como en el plano espiritual. Dios hizo todas las cosas, ¿verdad? Por eso Dios estableció un plan, un orden de todas las cosas. Todo lo que hoy conocemos, todo lo que la Biblia nos revela, todo lo que el Espíritu Santo nos da a entender, ¿verdad? Nos dice que esto es un plan de Dios, es un programa de Dios. No fue hecho, ¿verdad?, al vapor. No, Dios lo diseñó desde antes mucho. Por eso leía yo o citaba al profeta Jeremías: antes que tuvieses en el vientre de tu madre, te conocí, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. En el libro de Isaías, capítulo 45, versículo 18, Isaías capítulo 45, versículo 18, allí nos está diciendo la escritura, 45, versículo 18. Porque así dice Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la crió en vano para que fuese habitada, la crió. Yo soy Dios y no hay otro. De manera que Dios hizo la tierra o formó la tierra, ¿verdad?, la colgó la tierra para que no se moviese, estableció sus bases, sus fundamentos. Dios lo hizo. En el libro de Proverbios, el capítulo 8 de Proverbios, allí hablando la sabiduría, en el libro 8 del libro de Proverbios, allí nos está diciendo: muy bien, dice el versículo 11: porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. La riqueza y la honra están conmigo, riqueza duradera y justicia. Mejor es mi fruto que el oro
y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan heredad, y yo llene sus tesoros. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando firmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día. Allí vemos entonces nosotros la sabiduría. Vemos que el Señor fue el que fundó todo, no solamente echó a funcionar el universo, todo estaba planeado por Dios. Por eso, los que aman a Dios, los conforme a su propósito, son llamados. Ya dijimos que la palabra propósito significa prótesis, ¿verdad? Es decir, aquel ponerlo en su lugar, establecerlo en su lugar. Entonces, los que aman a Dios, los que conforme a su propósito son llamados. En el libro de Timoteo, 2 Timoteo 1:9, nos dice que Él nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras que hubiéramos hecho, sino según el propósito suyo, el propósito de Dios y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces Dios nos llamó con llamamiento santo. Nos llamó con llamamiento santo. A los que aman. El término ágapo es como un participio presente, activo. Es decir, se refiere a una acción constante. Los que aman a Dios lo aman en cualquier situación. No lo niegan, lo aman hoy. Es como cuando decimos que debemos estar orando siempre. Es una acción continua, presente. Amar a Dios es igual, o es parecido. Los que aman a Dios lo aman en el tiempo presente, pero es una actividad o un amor constante, a una acción constante. Nunca dejan de amarlo. Se apasionan por Dios, sufren por Dios, lo aman a Dios, no se apartan de Dios. En el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 15, Jesús les dijo: si me aman, guardad mis mandamientos. Significa que debemos custodiar, que debemos atesorar, tener reverencia por la palabra. Esta es una expresión de amor. Si me amas, guarda mis mandamientos.
custodia, como un militar, como alguien que tiene un tesoro y que no quiere que nadie lo toque, que nadie lo robe. Lo custodia, lo guarda, ¿verdad? Si me amas, guarda mis mandamientos. No los toques, no los violes los mandamientos de Dios. No los quebrantes. Sufre porque alguien los quebranta, porque alguien está violentando la ley de Dios. Sufre el que ama a Dios. No puede mirar eso, no puede soportarlo. Tiene un celo terrible por la palabra de Dios. Por eso, amar es una actividad, ¿verdad? Presente, o es una acción constante, gloria al Señor. Hay que reverenciar la palabra de Dios. Los que aman a Dios, los que conforme al propósito de Dios son llamados, ¿verdad? ¿Quién te llamó a ti? Pues te llamó el Señor. ¿Con qué te llamó? Con un llamamiento santo, según a Él le plació. Con un llamamiento santo, Él nos llamó. ¿Quiénes son los llamados? Todos los que son o los que responden al llamado por medio de la fe en Jesucristo, ¿sí? Por medio de el propósito. Es decir, Dios te está llamando conforme su plan. Acuérdate que propósito en la traducción del lenguaje actual significa el plan de Dios, propósito, el plan de Dios. Te está llamando conforme al plan de Dios, conforme al propósito de Dios. De manera que Dios va a permitir que sucedan cosas malas en tu vida, negativas aparentemente, y a la misma vez va a permitir que sucedan cosas buenas, las va a entremezclar para producir un carácter que quiere formar Dios en ti. ¿Para qué? Para que tú participes en el plan de Dios, en el propósito de Dios, con un llamamiento eterno. Su Espíritu Santo lo derrama en ti para que tú seas cambiado, transformado, para que seas moldeado de acuerdo al propósito de Dios. Por eso, cuando algo terrible viene a nuestra vida, dale gracias a Dios, o démosle gracias a Dios, porque Dios nos está moldeando, nos va a moldear el Señor para el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Propósito, prótesis, o el plan de Dios. Entonces, Romanos 8, capítulo 28, establece dos condiciones para que las promesas de Dios sean manifiestas, ¿verdad? O para que todas las cosas nos ayuden a bien, pues se hagan realidad en nuestra vida, se necesitan cuando menos dos condiciones. Sin estas dos condiciones, no vamos a ver que todas las cosas nos ayudan a bien. Número uno, amar a Dios. Esa es una condición, amar a Dios. Ya dijimos que amar a Dios significa tener ese celo, amar. Si me amas, guarda mis mandamientos. Amar significa custodiar, reverenciar la palabra de Dios, empaparte de la palabra, amar al Señor con todo, como dice la palabra, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿verdad? Con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y el segundo, ser llamado
de acuerdo a su voluntad. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme al propósito, conforme al llamamiento de Dios. Dios va a permitir que pasemos por momentos difíciles para formar el carácter, gloria al Señor. Entonces esto significa que debemos estar viviendo de acuerdo a su llamamiento, a su propósito, dispuestos a seguir con el plan de Dios. Por ejemplo, si compramos un automóvil y quiero que el automóvil ande o funcione como fue diseñado, pues tengo que seguir las instrucciones de mantenimiento del fabricante. No podemos nosotros, cuando nosotros dejamos el manual del fabricante del automóvil que compramos, por ejemplo, compramos el automóvil y ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues firmas un contrato, ¿verdad? con la empresa que te vendió el automóvil, porque vas a llevarlo a darle mantenimiento, ¿verdad? A darle ese mantenimiento cuando menos a un plazo de 6 meses o tanto millaje o tanto kilometraje cuando se cumpla, y vas a ir y ellos le van a dar el mantenimiento y van a estar checando y recorres tantas millas, 10,000 kilómetros o 6 meses de uso, aunque no se cumplan esos 10,000 kilómetros, pues entonces lo llevas y lo checan y le dan mantenimiento, porque tú estás queriendo que tu automóvil te dé el rendimiento que quieres, y para darte el rendimiento pues tienes que cumplir con esas especificaciones del fabricante. Igualmente, si compras una casa y quieres que la casa esté fuerte, firme, estable, bueno, pues tienes que seguir los planes, las especificaciones que el arquitecto estableció, ¿verdad? Cuando el arquitecto dice tenemos que meter varilla y a tanta profundidad y tenemos que meterle, ¿verdad?, esta capacidad de cemento, ¿verdad?, que seque, que fragüe a esta especificación, ¿verdad? Y tenemos que tener tanta capacidad las estructuras para que soporten. Si quieres una buena construcción, tienes que seguir las recomendaciones o los planes del arquitecto. Así también, si nosotros queremos que todas las cosas nos ayuden a bien, tenemos que seguir el plan de Dios, tenemos que seguir los mandamientos de Dios, tenemos que seguir las especificaciones de Dios para que las cosas funcionen. ¿Cómo? Como Dios quiere. Por eso, todas las cosas, a veces creemos cuando leemos este pasaje, todas las cosas, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pensamos que todas las cosas nos van a salir a la perfección. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y pensamos, caray, ¿por qué me están saliendo las cosas malas? Es que nos van a salir cosas malas. A todos, porque Dios está
formando un carácter. Job, en el capítulo 42, versículo 2, dijo: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y ningún plan tuyo puede ser estorbado. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y ningún plan que tú has trazado se va a detener. Ningún plan va a ser estorbado, porque tú, le dijo Job al Señor, porque tú puedes hacer todas las cosas. ¿Qué pasó el Señor con el profeta Jonás? Le dijo el Señor al profeta: ve a Nínive y proclámales y diles, ¿verdad? Que de aquí a 3 días, pues Nínive va a ser destruido. Y el profeta Jonás, pues no quiso ir, pero un gran pez lo estaba esperando. Dios había preparado un gran pez para que lo tragara, porque Dios sabía que Jonás se iba a negar. Ese pez lo tuvo en el vientre 3 días y 3 noches, y después fue y lo vomitó. Cuando Jonás reconoció, cuando Jonás, ¿verdad?, pidió a Dios perdón, cuando él rogó, entonces el pez fue y lo arrojó para llevar a cabo, para que ejecutara el plan de Dios. Entonces, Dios hace todas las cosas. Y mire este pasaje maravilloso. Romanos, ahí mismo, Romanos 8:28 leíanos. Hoy vamos a leer 8, 29 y 30. Y con este pasaje vamos a ir cerrando. En Romanos capítulo 8, versículo 29 y versículo 30. Dice la palabra del Señor. Voy a leer el versículo 29 en la traducción lenguaje actual. Voy a leerlo. Dice, voy a leer el versículo. Dice: sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman. Sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman. Es decir, los que Él ha llamado de acuerdo a su plan. Estoy con la traducción lenguaje actual. Dice: desde el principio, Dios ya sabía a quienes iba a elegir, a predestinar, y ya había decidido que fueran semejantes a su Hijo, para que éste sea el Hijo mayor. El 30 dice: a los que Él ya había elegido, a los que ya había conocido, los llamó, y a los que llamó también los aceptó, y a los que aceptó les dio un lugar de honor. Vamos a ver, la Reina Valera nos dice, el versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, versículo 28. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que el Hijo sea el primogénito entre muchos hermanos. Para que el Hijo sea, ¿qué? El primogénito entre muchos
hermanos. Es decir, que voy a leer el 30 y dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. De manera que entonces el Hijo debe de tener la preeminencia. El Hijo debe tener el primer lugar en todo. Dice en la Biblia que o en las fiestas que les mencionaba yo, en la fiesta de la Pascua, y luego tenemos la fiesta de los panes sin levadura, que es cuando Cristo es colocado en la sepultura sin pecado. El cuerpo de Cristo, que es el pan, es colocado en la tumba sin pecado, porque de acuerdo a 2 Corintios 5:21 dice que Cristo no conoció pecado. Lo conoció por nosotros el pecado, pero Él no hizo pecado. De manera que la tercera fiesta es la fiesta de los frutos, la fiesta de las primicias. Esta se da al tercer día de la Pascua, en primavera. Nosotros la celebramos a veces en abril, a veces en marzo. Al tercer día se celebra la fiesta de los frutos, de las primicias. Cristo, cuando murió, Él fue el primero en la resurrección. Él tuvo la primicia, fue el primero en la resurrección de los muertos. Él resucitó al tercer día, resucitó. De manera que entonces la Biblia nos está diciendo a los que antes conoció. También les dio un destino anticipado, los predestinó. Por eso mencionaba yo al profeta Jeremías. El profeta Juan el Bautista, él dijo: el que me mandó a bautizar me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanezca en él, este nos bautiza con Espíritu Santo y fuego. De manera que el Señor Jesús, cuando los apóstoles, cuando los judíos, en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan, Jesús les dijo: antes que Abraham, yo soy. Y ellos le dijeron: todavía no tienes ni 50 años y has conocido a Abraham. Y Jesús les dijo: antes que Abraham soy yo. Y él les dijo: Abraham, vuestro padre, vio mi día que había de venir y se gozó. Y entonces ellos tomaron piedras para apedrearlo, porque él les había dicho que Abraham lo había mirado antes a él, a Jesús. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Jesucristo tiene las primicias, y aquel Verbo se hizo carne. Versículo 14: y habitó entre nosotros, y vimos su Shekinah, vimos su gloria como el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie lo ha visto más, pero el unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Por eso le dijo Jesús, cuando en el capítulo 14 a Felipe, le dijo Felipe: Señor, muéstranos
al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo en el versículo 8, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. De manera que Jesucristo, Él es Dios. Él anticipó un plan, diseñó un plan para reconciliar. Y cuando hablamos de reconciliar al mundo, de reconciliar al hombre con Dios, a veces nosotros el término reconciliar lo llevamos al plano natural y pensamos, ¿qué es reconciliar? Reconciliar, así como cuando nos peleamos o tenemos diferencias con alguien y entonces nos reconciliamos, ¿verdad? Lo llevamos a ese plano que es totalmente absurdo. La redención, ¿verdad? La reconciliación de Dios con el mundo o el mundo con Dios no es en ese plano tan sencillo. La reconciliación es muy profunda, demasiado profunda. Por eso Dios diseñó un plan desde antes de la fundación del mundo. Él nos conoció a nosotros antes de nacer, antes de crearnos, antes de nacer. Ya Dios nos conocía. A los que conoció, ¿cómo no te va a conocer Jesús? ¿Cómo no te va a conocer Dios? Él nos hizo, conoce nuestras células, conoce todo de nosotros. Él nos hizo. Por eso dice el Señor, ¿verdad? Dice su palabra, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. De manera que entonces a los que antes conoció también los predestinó, es decir, les dio un destino previo, anticipado, para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea, el Hijo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Cristo es el principal, es el primero, y a los que predestinó, es decir, a los que anticipó el Señor, a estos también llamó. Pero tú tienes la decisión de aceptar el llamado santo de Dios o de no aceptarlo. No es una imposición. Puedes comer de todo, pero de este árbol no vas a comer, le dijo el Señor, porque el día que comas de él vas a morir. El hombre tenía la decisión, tenía libre decisión de comer del fruto o de no comer, y decidió comer. Así tú y yo. Dios nos llama con llamamiento santo, y tú tienes la decisión, tú tienes libre decisión de aceptar el llamamiento de Dios o de no aceptar el llamamiento. Tú tienes libre decisión. A los que antes conoció, ¿verdad? Dice, a los que antes conoció también los predestinó, les dio un destino anticipado para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a los que les dio un destino previo, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también los glorificó, los llenó de su gloria, de su Shekinah, los llenó de su poder, de sus virtudes, de sus dones. A los que llamó, los justificó y también los glorificó, gloria al Señor. Les dio de su gracia, les dio de su presencia. Está moldeando nuestro carácter para que ahora nosotros glorifiquemos a su Hijo, para que nosotros impartimos su palabra, para que muchos vengan
al conocimiento del Señor, a través de la gloria que Él manifiesta, a través de su presencia, de su Espíritu Santo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Los llama, los justifica, los santifica, los llena de su gloria. Aleluya. Eso es lo que hizo el Señor. Pero tú tienes la decisión. ¿Cuál decisión? La decisión de aceptar el llamamiento que Dios está haciendo. ¿Te conoce el Señor? Claro que te conoce. A todos nos conoce el Señor. Desde antes de que naciéramos, el Señor, aleluya, sabía, ¿verdad? Nos miró cuando nosotros fuimos gestados, cuando fuimos desarrollándonos en el vientre de nuestra madre. Él miró nuestros huesos, miró nuestro embrión. Él conoce cada célula, conoce cada órgano, conoce cada tejido de nuestro cuerpo. Él sabe nuestro funcionamiento, sabe todas las cosas de nosotros. Él nos formó. Pero el Señor te deja la libre decisión de servirle a Él, de venir a su camino, o simplemente de hacer oído sordo y seguir adelante, sin Cristo y sin esperanza. Yo te invito en el nombre del Señor para que abras tu corazón, lo aceptes, y el día viernes vamos a estar terminando este tema, ¿verdad? En el nombre del Señor Jesús. Así que quiero que le demos gracias al Señor esta noche en el nombre de Jesús, para que la gracia de Dios entre pues a los tuyos, para que el poder de Dios que está en tu hogar, que está en tu vida, repose en abundancia en el nombre de Jesús, para que la gloria de Dios se manifieste, para que la presencia del Espíritu Santo, aleluya, nos llene en el nombre de Jesús. Así que el Señor bendice a los que en esta noche, o a los que han de escuchar esta palabra en el nombre de Jesús. Padre, bendícelos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Que ellos en verdad amen y entiendan, aleluya, que vamos a pasar por momentos difíciles. No importa, aleluya, aunque te portes bien, aunque seas buen creyente, vas a pasar por problemas, porque es la forma como Dios va a formar el carácter que Él necesita para que su palabra, para que